Bienvenida al servicio Videopoli de la Policía Local de Valencia. ¿En qué te podemos ayudar? Hola, soy Eva y tengo 14 años. Llamo porque desde hace tiempo estoy muy rayada, real, y no sé qué hacer. Cuéntanos qué es lo que te pasa y lo resolveremos juntos. Pues hace tiempo empecé a tontear con un chico de clase por Insta. ¿Era tu BAE? No, qué va, pero estábamos living. Un día, en un privado de cachondeo, empezamos a mandarnos selfies en plan sexy y eso. Le envié uno más fuerte, uno sin camiseta. Desde entonces empezó a pedirme que le mandara fotos desnuda. A mí dejó de hacerme gracia y le dije que no iba a hacerlo, y él se enfadó. Él colgó las fotos y se las mandó a toda la gente del Insti, y empezó el beef. Recibí un montón de mensajes insultándome y burlándose de mí. Incluso me enviaron mensajes por WhatsApp metiéndose conmigo. Ahora cada vez que subo una foto o publico una historia, me responden un montón de gente haciendo comentarios malos hacia mí y me agobia mucho la situación y no sé lo que hacer. Tranquila, creo que has tomado la mejor decisión, pedirnos ayuda. Es un primer paso importante. También lo puedes hacer con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos y profesores del instituto. Entiendo que te puedas sentir mal en esa relación, pero sabes que no estás sola y que no eres la única que estamos dispuestos a ayudar. Hay muchos chicos y chicas que sufren acoso por la red. Ya, pero yo pensaba que era mi amigo. En Internet no todo es lo que parece. A veces tenemos que ir con muchísimo cuidado. Pero vayamos por partes. ¿Has podido hacer capturas de pantalla de los mensajes de este chico? No. Vale. Es importantísimo, desde el primer momento, obtener este tipo de capturas, porque te puede ayudar a una posible denuncia. Al igual que has de informar a este chico de que está cometiendo un delito. Mira lo que te voy a mostrar, que te va a ayudar a comprender. Moltes gràcies, Sofia, per atendre'ns. Buenos días, encantada de estar con vosotros. I ara anem a parlar del sexting. Realment, què és el sexting i per a què l'utilitzen els adolescents? Sí, el sexting es la grabación y envío de fotografías, vídeos, textos de carácter íntimo de tipo sexual que realiza una persona y envía a otra por el teléfono móvil. Bueno, en primer lugar lo utilizan porque no hay una percepción de riesgo de las consecuencias de lo que hacen, ¿no? Entonces, en muchos casos puede ser cuando están en pareja, puede ser un juego sexual entre ellos, una forma de mantener viva la relación sexual, o puede ser también cuando empiezan a ligar con alguien, un regalo picante, o simplemente pues, un juego entre amigos. El problema es que es un juego muy arriesgado. I quina és la relació del sexting amb el ciberbullying? Bueno, pues la relación del sexting con el ciberbullying es que una vez que ese material ha sido enviado, la persona ha perdido el control sobre esa fotografía, sobre ese vídeo. Y el hecho de compartir ese material sin el consentimiento de la persona, ya estamos hablando, por lo tanto, de violación de la intimidad, que es un primer tipo de ciberbullying. Puede llegar a cientos de personas, a todo el colegio, a todo el pueblo. Y a partir de ahí, también es muy habitual, por desgracia, que empiece otro tipo de ciberbullying relacionado a lo mejor pues, con humillaciones, con insultos, con críticas, eres una guarra, eres la reina del porno, insultos de este tipo. Y los chicos también lo hacen. Desde luego puede ser también objeto de críticas y de burlas. Se pueden a lo mejor luego empezar a criticar pues, sobre el físico que tiene, la espalda que tiene, si tiene poca espalda o incluso bueno, pues, si es su órgano sexual, el órgano sexual que... Bueno, cualquier cosa puede ser objeto de críticas y de humillaciones, no es algo solamente de las chicas. I tot això, Sofia, en què pot derivar? Por una parte tenemos el ciberbullying, las conductas que hemos visto anteriormente, pero también puede derivar en sextorsión, es decir, un chico que envía unas fotos de él desnudo a una chica y la chica no quiere, por ejemplo, acabar la relación con él. Puede chantajearle y decirle, bueno, pues que si no le manda, que si no sigue con él en esa relación, bueno, pues va a compartir todas estas fotos que en principio eran de carácter íntimo. Entonces la propia pareja puede utilizarlo como un mecanismo de chantaje, no solamente a lo mejor para poder seguir con la relación, sino al principio. Una persona con la que acabas de conocer te puede decir, bueno, pues si no me mandas más fotos, si no me mandas más grabaciones, lo que haré
será difundirlo o compartirlo con todas las personas. Entonces tenemos aquí un chantaje, claro. Estamos hablando de adolescentes, de menores de edad, y esto es muy grave. Compartir fotos de órganos sexuales de menores de edad, compartir es distribución de pornografía infantil, lo tendrían que tener también claro los adolescentes. Son prácticas muy peligrosas. I quines precaucions cal prendre? Perquè ja no és el dia d'avui, és el dia de demà. Las precauciones, lo primero, hay que tener en cuenta que lo que se envía no tiene retorno. Es decir, una vez que yo he compartido una foto, yo ya no puedo volver atrás ni me puedo arrepentir porque ha salido de mi dispositivo móvil. Pero hay que tener en cuenta que no solamente es el momento de hoy, sino que puede ocurrir años después. Esa foto que ha salido de tu dispositivo móvil tal vez esté circulando en la red, y cuando tú seas más mayor, dentro de unos años, cuando vayas a buscar un trabajo, puede que esa foto vuelva a aparecer y te puede perjudicar, bueno, pues tu vida. Otra precaución que tenemos que tener en cuenta también, que te pueden robar o hackear el móvil. Si te roban o hackean el móvil, pueden acceder a ese material comprometido y también, bueno, pues puede tener consecuencias negativas para ti. Moltes gràcies, Sofia, per la teva ajuda i les teves explicacions. Un placer a vosotros. Hasta la próxima. Consejos para prevenir problemas en la red. 1. No contestes a las provocaciones. Ignóralas. 2. No te tomes muy a pecho los comentarios de los demás. 3. Si te molestan, abandona la conexión. Pide ayuda. 4. No facilites datos personales. No des información sobre ti o tus amigos. 5. Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a su gestor. 6. Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito. 7. Si te acosan, pide ayuda con urgencia. Guarda fotos, comentarios, todo. Cualquier prueba es importante. Como verás, todas las consecuencias son muy parecidas en todos los casos. Lo más importante de todo es que se pueden superar con la ayuda de profesionales. Mira estos consejos. Combate el ciberbullying. 1. No compartas fotos y vídeos de carácter erótico en las redes, aunque lo hagas con amigos y en mensajes privados. En la red no todas las personas son quienes dicen ser. En ocasiones terminan en ciberacoso, chantajes o abusos. 2. Ojo a los tatuajes digitales, las cosas que se cuelgan en el ciberespacio. Fotos, comentarios y cualquier otro tipo de información puede quedarse para siempre en el ciberespacio. Piensa antes de publicar. 3. Bloquea y denuncia si tienes una mala experiencia en la red. 4. Sé un ciberdefensor. Si ves un comentario o imagen negativa en las redes, no lo compartas o le des a me gusta. Ese comportamiento podría perjudicar a otras personas y lo que te parece gracioso para ti puede ser muy hiriente para otros. 5. No aceptes solicitudes de amistad de desconocidos. Compórtate como si estuvieses fuera. ¿Te irías con cualquiera? Y 6. Muy importante. Si te está pasando, pide ayuda. Tus padres, hermanos, profesores, a quien tú quieras, pero por favor, pide ayuda. También es muy importante estar alerta para prevenir no ser víctima de delito y fraude. Te voy a mostrar unos consejos para no caer en la trampa. Com evitar delictes i fraus en la xarxa? 1. És molt important controlar les coses que compartim. No hem de pujar coses d'altres persones sense el seu consentiment. 2. És important crear perfils amb configuració privada. Hem de controlar al màxim el que la resta de persones veuen del nostre perfil. Tindrem més likes, no ens fa més importants. 3. És necessari limitar l'abast de les nostres publicacions a les persones més pròximes. 4. Atenció amb les aplicacions suggerides, bé per l'emplenament d'enllaços o aparegudes després d'emplenar una enquesta. 5. Desactiva la geolocalització, perquè aquesta dona la teva ubicació exacta quan publiques a les xarxes socials. Això fa que qualsevol persona pugui esbrinar tota la informació sobre els llocs que freqüentes i els teus costums. Bueno, Eva, espero haberte podido ayudar. Real que sí. Si tienes alguna duda, puedes encontrar más información en nuestra web o en nuestras redes sociales. O haznos una videopoli. Y recuerda, es muy importante, no estás sola.